Buenos días, José, ¿cómo estás? Hola, déjame ver quién me está saludando. Adrián, sí, claro, si no hay más nadie. Antes de Bueno, vamos a comenzar, comenzar. ¿Perdón? le quería preguntar, ¿estas dispositivos ustedes actúan módulo 7 o algo? No, te voy a Ok, explicar. Módulo 7 tiene una capacidad limitada y entonces hay cosas que yo uso, las coloco en el Drive. Y el Drive, una vez, yo creo que lo comenté, que cuando ustedes constituyan los grupos les voy a abrir el Drive, este, como una medida de presión. ok. Este, ahí está una carpeta que se llama presentaciones en PDF. En este momento están las del semestre pasado, pero ya he modificado la de ayer y la de hoy. Como siempre, yo siempre preparo mis clases, aunque tengo 45 años de docencia. Pues me gusta todo ordenado y además aprendo o en función de las preguntas que me hacen. Entonces, las dos presentaciones en PowerPoint, pero convertidas a PDF, yo las pongo en el Drive. De manera que ustedes efectivamente, en un video fastidioso, pues tienen que parar. No, ahí tienen su presentación y pueden estudiar de allí. Y de hecho hay cosas que yo pongo hacia el final a veces en las láminas que no las uso en las clases. Entonces, por eso se las comparto sin problema, pero no en módulo 7. ¿De acuerdo? También en el Drive tienen una carpeta de proyectos donde van a colocar, vamos a tener el intercambio con cada grupo. Ya yo le creé una carpeta a cada grupo, hay 7 grupos, o van a ser 7 grupos. ¿Qué otra cosa hay? Hay una carpeta de libros que yo lo comenté en la clase cero para que tengan acceso a esa bibliografía. Y bueno, por los momentos creo que no hay, hay nada más. Me acuerdo que el cuatrimestre, el semestre, es que aquí le dicen cuatrimestre y me confundo. El semestre pasado que yo hice el sorteo de quiénes iban a presentar el proyecto, sobre todo la primera vez que no se sabe quién lo va a presentar. Entonces hice la grabación del sorteo para no perder tiempo en clase, pero esta vez sí lo puedo hacer en línea porque son menos estudiantes. Entonces, eso lo hice con un programa que se llama La Ruleta, no me acuerdo, pero es así, es bien simpático. Así que bueno, todo ese material también lo van a tener disponible. ¿De acuerdo, Adrián? Sí, profe, perfecto. Bueno, vamos entonces a revisar lo que estábamos haciendo ayer con este ejercicio que es un poquito más complicado, ¿no? Tenemos una transmisión que representamos a través de la identificación de los símbolos. Hago énfasis en eso porque ustedes van a ver hoy mismo cómo vamos a tener diversas formas de modelar matemáticamente una determinada situación. Por ejemplo, la transmisión de una señal, un sistema, etcétera, ¿no? Y de hecho, yo en mis clases de señales, cada vez que comienzo les digo que la ingeniería, que señales y procesamiento es algo que se usa en todas las ingenierías, porque en todas las ingenierías se hace lo mismo. Se toma un fenómeno físico, se modela físicamente, se toman herramientas matemáticas y se hacen modelos matemáticos para operar con ello. Bueno, igual pasa aquí. Una de las cosas que ustedes tienen que aprender a hacer y además a interpretar es que yo les dé una información a través de una ecuación que en este caso siempre va a reflejar un fenómeno aleatorio. Fíjense que aquí, por ejemplo, cada símbolo está definido como un coseno cuya fase cambia dependiendo de esto. Podría depender, no sé, del lanzamiento de un dado, pero es una forma de reflejar que hay una aleatoriedad en el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, eso no lo comenté ayer y quería reforzarlo hoy. Entonces, ayer sí concluimos que teníamos 4 símbolos. Yo he podido escribir estos 4 de una vez, pero fíjense, lo quise escribir así para que aprendan otra forma. Le calculé la energía para calcular la primera base que tuve que dividir entre la raíz de la energía, que dio 1, resultando que la base es igual al símbolo 1. Y después también hablé de que finalmente la base 2 era igual al símbolo 2 y que, aunque no lo demostramos matemáticamente, es recontra obvio que no hay más base, porque con un coseno y un seno podemos representar obviamente estos 4 símbolos sin ningún problema. Y justamente la constelación es la representación de cada símbolo en función de su uno. Si, por ejemplo, hubiese un símbolo aquí, entonces yo podría decir, pongan que esto es menos 0,5 y esto es 0,4. Yo podría decir que ese símbolo es
menos 0.5 U sub 1 más 0.4 U sub 2. Igualito que hacemos con vectores. Entonces, eso, digamos, lo vamos a tener presente y vamos a aprender incluso a identificar qué está ocurriendo dependiendo de la ubicación de los símbolos. Por ejemplo, aquí yo observo que todos los símbolos tienen una distancia exactamente igual al origen. Como este es un coseno y esto es un menos seno, o sea, no importa si es más coseno o menos coseno, pero hay un seno y un coseno, yo les puedo asegurar que todas las amplitudes de los cosenos que van a salir al canal tienen la misma amplitud, disculpen, que la amplitud de todos los cosenos que van a salir al canal es la misma. Y eso lo veo porque en la constelación, porque la distancia radial es la misma. Y también puedo asegurar que estoy haciendo una modulación con cambio de fase porque digamos, la posición que tiene angular de cada símbolo me indica que tiene una fase diferente. Siempre que esto sea un coseno o un seno, que esto sea un coseno, un seno menos coseno, que son ortogonales, pero entre los dos sabemos trigonométricamente que pueden formar un coseno de magnitud y fases arbitrarias. En un ratico vamos a volver a hablar de eso. Ahora tomamos el cálculo de la energía y pudimos calcular la potencia a través de él, porque sabemos que tomamos la distancia radial al cuadrado de cada símbolo y me da su energía, la peso por la probabilidad de ocurrencia, aquí probabilidad, 4 símbolos, un cuarto. Y luego, conociendo este símbolo y el valor de la energía, puedo despejar la potencia que me da medio vatio, que ya les decía que claramente si usted tiene cosenos de amplitud unitaria, la potencia total tiene que ser de 1 vatio. Eso también lo hacíamos en FM, en comunicaciones analógicas. Finalmente, creo que cerré la clase con esto, que les hablaba de las distancias. Y aquí fíjense que cada símbolo tiene varias distancias con los vecinos. Este vamos a llamarlo distancia 1, este distancia 2 y este distancia 3, aunque es la misma distancia 1. Entonces siempre me tengo que enfocar en la mínima. Y en este caso de min tendría, por ejemplo, este valor o este valor, son iguales, que es raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, o sea, raíz de 2. De manera que tenemos el análisis de la interpretación de la constelación, del cálculo de la energía promedio, del cálculo de Demin, y ahora me detengo para volver a decirle que en cualquier modulación de fase, en cualquiera, yo siempre voy a poder usar coseno y seno como bases ortogonales u ortonormales. Digamos, se los aclaro porque si yo, por ejemplo, tuviera 4 cosenos en este momento, pero oigan, coseno de omega 0 t más pi cuarto, seno de omega 0 t más pi cuarto, por ejemplo, donde fíjense que aquí tenemos como fases diferentes, que son, en este caso, la fase 0, en este caso es menos seno, la fase es más pi medio, menos pi o pi, y menos pi medio. Están 4 fases porque todas las fases son referidas a coseno, siempre, desde señales y sistemas. Eso es, cuando usted va a hacer el espectro bilateral, lo primero que tiene que hacer es que la amplitud del coseno tiene que ser positiva, si es negativo lo incluye en la fase, y que tiene que escribirlo con un coseno, no con un seno, para que sea un lenguaje internacional. Usted dibuja un espectro bilateral en cualquier parte del planeta y todo el mundo lo entiende porque partimos de las mismas normas. Eso es importante recordarlo. Entonces, en general, ustedes van a ver que en las modulaciones más aplicadas en la actualidad, que son modulaciones de amplitud y fase, ¿verdad? Nosotros vamos a usar repetidas veces como bases coseno y seno. Después vamos a hablar de eso. ¿Ok? Y el otro legado que me da el haber desarrollado el procedimiento de ortogonalización Gram-Schmidt es que me arroja directamente la estructura circuital de un receptor óptimo, que es el Gram-Schmidt. Lo vamos a llamar RxGS para abreviar, receptor Gram-Schmidt. Para este caso, como hay 2 bases, necesito 2 ramas y cada una va a multiplicar una por U1 y la otra por U2. Luego se va a proceder a integrar entre 0 y t símbolo y cada t símbolo voy a cerrar este switch y voy a leer lo que dice aquí. ¿Ok? Entonces, aquí puse la constelación para que esta constelación existe a la entrada del receptor.
a la salida ya no hay constelación. Ojo, ojo, ojo. Esta constelación es a la entrada del receptor. Imagínense que entra el símbolo 1. El símbolo 1 tiene coordenada 1 en la dirección U1 y 0 en la dirección U2. Por lo tanto, si aquí yo tengo el símbolo 1 sin ruido, a la salida ya yo sé que voy a tener 1, 0. Si en cambio tengo este símbolo, ¿ok? Ese símbolo es el símbolo S4. Déjame borrar. Tengo este símbolo, que es el símbolo S4. Fíjense que ese símbolo tiene componente U1 nula y componente U2 menos 1. Esto quiere decir, y lo voy a recalcar prácticamente en todas las clases, que los voltajes a la salida del receptor óptimo Gram Schmidt, ¿no?, van a coincidir con la proyección de los símbolos en las bases representadas. Les voy a retomar el ejemplo que puse hace rato. Imagínense que yo tuviera un símbolo aquí. Esto es 0.5 y no, menos 0.5. Bueno, no lo voy a poner porque me da flojera. Y esto es 0.4. Entonces, cuando ese símbolo ingrese a este sistema, por la rama de arriba me va a dar menos 0.5, que es la componente U1, y por la rama de abajo, que me toma la componente U2, me va a dar positiva e igual a 0.4. Con esto les estoy diciendo que yo tengo un punto de partida de saber qué es lo que yo tendría que recibir, ¿verdad? Si en un momento determinado tengo que tomar la decisión de qué símbolo, o sea, es como una adivinanza, pero es una adivinanza guiada porque yo sé que, por ejemplo, si fuese este símbolo, yo estoy esperando que pase esto. En función de que el ruido contamina, todo se me echa a perder. Entonces, por eso es necesario crear umbrales de comparación. Supongan que este símbolo está aquí y era uno de estos, lo que pasa es que se volvió loco y se desplazó. Entonces ahora yo me pregunto, wow, ¿este será S3 o S2? Bueno, de eso vamos a hablar después. Pero lo importante es que entiendan que si usted conoce la constelación que está aquí, ya usted sabe cuáles son los valores de Y1 y Y2 siempre. Los valores de Y1 y Y2 sin ruido, de los símbolos sin ruido. ¿Estamos de acuerdo? Eso es otra cosa maravillosa que nos ofrece el haber desarrollado esa ese nuevo universo de observación que es el diagrama de constelación. Realmente es, bueno, y como les decía ayer, usted ve a Kevin en su trabajo y enfrente tiene un diagrama de constelación, o sea que eso no es nada más un modelo matemático, no, 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 eso se usa para, digamos, calificar en un momento dado qué está pasando en el sistema, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a hacer muy rápidamente, muy superficialmente este ejercicio en donde tenemos 3 pulsos, uno de amplitud cero, uno de amplitud A, uno de amplitud menos A, que eso nos obliga a tener una base igualita a ellos, pero con una altura K sub 1. ¿Ok? ¿Cómo calculo K sub 1? Porque yo sé que su energía tiene que ser unitaria. O sea, K sub 1 cuadrado por T sub S me tiene que dar 1. Listo, ya lo tengo. Ok, perfecto. Pero el símbolo 4 me obliga a tener otra base. Ya yo sé que va a ser igual que ella. ¿Ok? Vamos a suponer que esto es un seno, no importa. Lo importante es que va a estar multiplicado, tiene una amplitud pico de K sub 2. ¿Cómo se calcula K sub 2? Bueno, esto hay que hacer una integral de un coseno cuadrado o de un seno cuadrado, pero al final este es el resultado, porque una de las integrales se me anula. Bueno, lo cierto es que puedo calcular K sub 2 sin mucho rollo. ¿Ok? Fíjense que todo esto fue hecho intuitivamente. Lo único que hicimos fue arrancar de fijando U1 igual a S1, pero cambiado de amplitud. Buenísimo. Ok, ahora quiero que me hagan la constelación. Traducción. Cada símbolo tiene una coordenada U1 y una coordenada U2. Usted tiene que ver cuál es. ¿Ok? Bueno, veamos el símbolo 1. Claramente, para partiendo de U1, encontrar el símbolo S1, tengo que dividir U1 entre K1 y posteriormente multiplicarla por A. Traducción. S1 es exactamente igual al número A entre K sub 1, que da cualquier cosa, por U sub 1. Por lo tanto, asumiendo que A y K sub 1 son positivos, ¿verdad?
porque pareciera que es así por el gráfico, entonces yo sé que voy a ubicar ese símbolo del lado derecho. ¿Ok? Si ahora trabajo con el lado izquierdo, ¿verdad? Con el lado izquierdo me pasa lo mismo. ¿Cómo hago para representar este pulso con este otro? Bueno, mira, divide U1 entre K1 y te queda un pulso unitario y después lo multiplicas por menos A. Eso es lo que dice aquí en esta ecuación. Para el tercer pulso es facilísimo. Es 0 veces U1. S3 es igual a 0 veces U1. De manera que tengo, fíjense que tengo los tres símbolos ubicados en el eje U1. No tienen componente U2. Por el otro lado, este símbolo tiene solo componente U2. ¿Y cómo lo puedes representar? Bueno, usted agarra la base, la divide entre K2 y la multiplica por B y la ubica en el plano de constelación. Fíjense que es muy fácil. Es muy fácil e insisto mucho porque curiosamente a la gente le cuesta, a todos. O sea, un muchacho que esté en cuarto año de ingeniería, de cualquier ingeniería, es una persona que obviamente es inteligente, ¿verdad? Y en muchas ocasiones les cuesta, en muchos, o sea, nadie se tiene que sentir mal si no entiende esto, mucho menos en las clases iniciales, porque es algo que pasa con frecuencia. Igual me pasa en señales con los estudiantes, que sumando dos funciones matemáticas, eso les cuesta. Son cosas curiosas, pero o trabajar con fasores, que eso sí es bastante más complicado para muchos, ¿no? Bueno, entonces fíjense que aquí ya yo podría hacer todo lo demás. Por ejemplo, calculo la energía, a cada uno le tomo la energía, obviamente este tiene energía cero, la probabilidad de ocurrencia de cada símbolo es un cuarto porque es cuaternario, bueno, y calculo mi energía. Puedo calcular también de min, y aquí usted tiene que, yo no les puedo decir cuál es, hasta que yo no sepa cuánto vale B, cuánto vale A, ni cuánto vale K1 y K2. Pero en general usted tiene que hacer lo siguiente, para cada símbolo, mirar todas las distancias. Voy a poner la rayita por aquí abajo. Ok, para el símbolo 1 hay 3 distancias, perfecto. Para el 2, fíjense que pasa lo mismo, porque son simétricos, perfecto. Para el símbolo 3, tengo estas 3 distancias. Bueno, estas dos son iguales, ¿no? Esta distancia son iguales. Y para el símbolo 4, digamos, pareciera que es evidente que su vecino más cercano es este. Es decir, eso lo vamos a tener que hacer para descubrir en cada caso de min, ¿verdad? Entonces aquí les puse yo un ejemplo, como siempre, para aterrizar, poniendo valores, y puse que S3 estaba en 4, qué sé yo. O sea, hice allí un cálculo y obtuve el valor de min. ¿De acuerdo? No, no es importante. Lo importante es lo que está detrás. Haremos más ejercicios. Voy a hacer este ejercicio como parte de la clase de ayer, que siempre le dejo la fecha, porque en esa época se me ocurrió hacer una actividad en clase, que fue un taller. Era para que trabajaran en grupo, en los mismos grupos del proyecto, pues yo siempre, siempre asigno proyectos en el curso. Entonces los puse a trabajar, me recuerdo clarísimo ese día, hasta me acuerdo del aula, fue algo que me impactó tanto porque no lo hice más nunca, porque después empecé a tener hasta 80 estudiantes en comunicaciones 2. En esa oportunidad me cupieron en un salón del primer piso del laboratorio y perfecto, estaban repartiditos en grupitos y trabajaron extraordinario. La idea era que esto era como un quiz, por decir algo, pero la idea era que lo hicieran entre los 4 y discutieran, pero no tenía ni siquiera nota. Era una actividad como para yo verlos trabajar en equipo. Entonces, bueno, siempre me gusta, entre otras cosas, porque me recuerda aquella situación y además porque es un problema que tiene cierta dificultad. Es como yo podría hacer en un examen esto perfectamente y estamos en la segunda clase del curso. ¿Ok? Entonces vamos a ir con calma. Se tiene, ya va que el menú de Zoom me tapó. Se tiene una señal modulada binaria equiprobable que se transmite a una velocidad de 10.000 bits por segundo. Las bases son las que están allí, un coseno y un seno, y la constelación es la mostrada. Ok, primero, señal modulada, y después lo refuerzo cuando veo las bases. Hay modulación. Segundo, binaria. Solamente hay dos peloticas en la constelación. Equiprobable, porque eso es algo que vamos a usar siempre. Lo que pasa es que yo a veces lo vuelvo a poner y lo vuelvo a poner, pero siempre en este curso vamos a trabajar con transmisiones digitales con símbolos equiprobables. ¿Ok?
Y ahora miramos la constelación. Bueno, primero nos damos cuenta que de dos detalles en las bases. Uno, que no conozco cuál es este valor. Dos, pónganme atención, miren lo que dice aquí. 8 por pi por f bit. Ok, ya va, ya va, ya va. Yo me esperaba ahí algo escrito como 2 pi por la frecuencia de portadora. Sí, bueno, eso es lo mismo que dice allí. Lo que pasa es que estoy aclarando que la frecuencia de portadora es 4 f bit. Lo estoy haciendo de una manera indirecta. Allí está puesto. Usted tiene que interpretar eso. Y eso es sumamente importante y lo vamos a usar acá en esta línea, pero lo que quiero decir es que tengo una angustia porque yo no sé cuánto vale f bit. No, como que no, claro que sabe. Ese es el valor que está aquí. Cuando yo hablo de f bit, me refiero a la velocidad de transmisión o la tasa de transmisión, así se llama. ¿Ok? Y las unidades son en bits por segundo cuando es binario o símbolos por segundo cuando es hemiario. ¿Ok? Entonces, queda claro que sí conozco cuánto vale f bit. Vale 10.000. De hecho, si yo en este momento le digo, ajá, ¿y cuánto vale t bit? Es decir, ¿cuál es la duración de uno de esos bits en esa ráfaga de bits que va a formar esa señal modulada binaria? Ah, ya yo sé también cuánto es. Es 1 sobre 10.000, o sea, 10 a la menos 4 segundos. ¿Ok? Entonces, fíjense que uno empieza a conocer los detalles que vamos a usar aquí para poder llegar siempre a resultados numéricos, pues. ¿Ok? Bien, la primera pregunta es determine K. Eso es muy fácil. Simplemente usted sabe que si es una base, usted sabe que la energía de esa base tiene que dar 1. Ah, disculpen que me está escribiendo Luis. Ah, bueno, disculpen, que me distraje porque me mandaron un mensaje del curso. Ok, entonces fíjense que tengo simplemente que sacarle la energía a la base cualquiera de las dos, porque les advierto, va a dar lo mismo, porque son coseno cuadrado y seno cuadrado. Van a ver que les va a dar igual. Bueno, yo me anticipé y les puse la misma letra, ¿no? Entonces usted basta que tome una de las dos, la eleva al cuadrado y la integra entre 0 y t bit. Buenísimo. La primera integral es muy fácil porque quedaría k cuadrado por 1/2. Cuando integra entre t bit y 0 le da k cuadrado t bit medio. Listo. Pero la segunda integral, acuérdense que el coseno cuadrado se representa como 1/2 más coseno de doble frecuencia sobre 2. Y esa integral está aquí planteada. Y yo les adelanto que eso da 0 por lo siguiente. Si la frecuencia de portadora, oigan bien, y lo voy a repetir muchas veces, si la frecuencia de portadora es múltiplo de f bit, ¿ok? Usted puede asegurar que esa integral da 0. ¿Por qué? Porque implica que hay un número entero de ciclos en el intervalo t bit. Más específicamente, si yo les pregunto cuántos ciclos caben de esta sinusoide en t bit, usted dice, ya va, déjame ver. Si f portadora es 4 f bit, entonces en t bit caben 4 ciclos de portadora. En este caso caben 8, porque es el coseno de doble frecuencia. Y el área positiva de los cosenos cancela el área negativa. Les advierto que creo que es la última vez que lo voy a explicar. Después ya lo voy a dar como que ustedes me entienden, que esa parte se anula cada vez que la portadora tenga un valor que sea múltiplo entero de f bit o de f símbolo, si estamos trabajando con m área. Bueno, lo cierto es que, dicho esto es 0 y puedo despejar K. Listo, ya lo despejé. Eso es irrelevante, realmente. Lo que sí voy a llamarles la atención es esto que aparece aquí. Me dicen, mira, ¿sabes qué? K es igual a raíz de 2 f bit. Bueno, les voy a decir que eso lo van a ver ustedes 800.000 veces. O sea, ustedes van a ver muchas veces que las bases van a tener una constante K que va a ser igual a raíz de 2 f bit. ¿Cuándo no pasa eso? Allá va que tengo una pregunta en el chat. Profe, cuando hagamos ejercicio podemos dejarlo cuando están allí. Bueno, voy a aprovechar de decirles algo. Esta es la primera vez en toda mi vida que voy a hacer todos los exámenes
¿cómo se llama? De selección múltiple. Es decir, que van a tener que dar es la selección, es decir, determine la frecuencia de la portadora. Entonces usted tiene que calcular que da 8 Fbit, o sea que me tiene que, no, o sea que me tiene que poner Fbit. Eso todo interno en su hoja. 8 por 10.000 es 80.000. Ese es el resultado y usted lo escoge. ¿Me siguieron, Aiza? Ok, sí, realmente ya les cuento, o sea, esto para mí es una movida que entre otras cosas me ha dado un trabajo inmenso porque yo soy media obsesiva con que se copien, tengo que reconocerlo, y hago infinitas cosas para que no lo hagan. Igual lo hacen, pero por lo menos lo minimizo y me quedo yo más tranquila. Mis hijos, les cuento que ya son unos viejos, ¿no? Tienen hijos y ya tengo ya yo nietos, se ríen de mí y mi esposo también me dicen, pero qué manía, no te, o sea, me esmero, mañana yo tengo examen con los chicos de acá, los chicos y la única chica que tengo esta vez en el curso, que es raro porque he tenido más chicas. Bueno, lo cierto es que para ese examen, en una de las preguntas le pongo un sistema con realimentación, o sea, acuérdense de señales y sistemas. Y le digo, bueno, todos aquellos que tienen, aquí se llama DNI en vez de cédula, todos los que tienen DNI cero o par, que terminan en cero o par, van a hacer que esto sea tal y tal, y los otros van a ser tal. Y después la frecuencia que va de la portadora, siempre me la paso bloqueando. Entonces, para mí esto también ha sido una experiencia porque les explico lo siguiente. La profesora Maricristi y yo somos las únicas profesoras que damos clases fuera del país. Y eso la universidad no lo aceptaba en principio. De hecho, no lo acepta. Cada semestre la universidad tiene que, perdón, la escuela tiene que pedir un permiso especial para que nosotras dos demos clases. Entonces, como la universidad tiene una parte totalmente virtual, o sea, hay muchos posgrados que son totalmente virtual, ellos tienen un aula virtual. Entonces, han decidido que las materias que son, como la mía, que es síncrona, totalmente virtual, tengo que regularizarle. En este momento estoy haciendo un proceso de lo que se llama virtualización de comunicaciones 2. Y eso me ha obligado a hacer una cantidad de material que tengo que darle. Y ellos montan toda una plataforma, ellos, porque incluso hasta el video de bienvenida, yo hice un guión y ellos, hay un locutor que va a decir todo eso. ¿Por qué? Porque ese curso va a ser de la universidad, no va a ser de la profesora Trina. Entonces, todo eso, he hecho tanto esfuerzo que dije, bueno, voy a probar qué ocurre, porque ya lo hice tímidamente con el quiz, con algunas preguntas de algunos tópicos especiales el semestre pasado y los anteriores. Por ejemplo, la pregunta de ICI siempre se le hacía de selección múltiple, las preguntas de espectro disperso y OFDM al final, todo eso. Entonces esta vez dije, me voy a atrever, voy a hacer un experimento de hacer, digamos, oye, ¿qué pasó aquí? Espérense un momentico. No se me borra, ahora sí. Tengo que poner el punterito aquí para que me dé acción sobre la pantalla. Ya me quedan 10 minutos. Bueno, lo cierto es que me extendí, pero creo que vale la pena, este, sobre todo para que se enteren primero los que me están acompañando hoy. Y me encanta que me pregunten. Realmente l- es como que me siento menos sola, pero no los obligo, ¿no? Pues no es que me van a preguntar por preguntar, porque también entonces se me alarga la clase y no puedo cubrir la materia, pero sí me gusta que participen, me gusta mucho. Bueno, entonces ya tenemos las constantes de las bases, algo más que tengo, y ahora me piden que determine la potencia de la señal. Aquí me voy a detener antes de hacer mecánicamente el cálculo, a pensar cómo es este ejercicio. Bueno, fíjense, me dicen que, por ejemplo, el símbolo 1 es un número por uso 1. Ah, pero ya va. Pero uso 1 es un coseno. Ah, y tú te lo imaginas en tu mente. El símbolo 1 es un coseno con fase cero. Pero el símbolo 2, fíjense que tiene una componente coseno y una componente seno. No se me ocurre pensar cómo es, pero claro que es un coseno con una determinada amplitud y una determinada fase. Se los voy a mostrar porque yo los simulé en MATLAB. Los grafiqué para que ustedes lo vieran. Y en efecto, uno es un coseno y el otro
es un coseno, pero desfasado, porque tiene una componente coseno y una componente seno. Esos símbolos, inmediatamente ustedes en su mente tienen que pensar que se están sucediendo de manera aleatoria y conforman la señal transmitida. Entonces, es como que usted tuviese, por ejemplo, una sinusoide y después tiene otra más grande y después sigue otra más grande. Me explico. Tiene dos sinusoides con dos amplitudes distintas. Si yo les pido que me calculen la potencia, ay, no, eso es un fastidio, porque tengo dos amplitudes distintas. ¿Cómo hago eso? Bueno, eso lo vamos a recordar muy pronto. Pronto les voy a explicar cómo se hace. Pero por lo pronto no lo sé hacer. La verdad es que no lo sé hacer. Lo voy a hacer usando la constelación. Entonces, ¿qué hago? Calculo la energía de cada símbolo, por ejemplo, la del símbolo 1 es 0.001 al cuadrado, que es la distancia radial al cuadrado, la multiplico por un medio y después saco efectivamente la distancia radial del símbolo 2, que es 0.001 al cuadrado más 0.001 al cuadrado, componente U1 al cuadrado más componente U2, eso me da la energía del, del símbolo 2, la tengo que multiplicar por un medio y al final llevo un número, que es este que está aquí. ¿Ok? Pero es que yo no quería la energía, sí, sí, pero es que sabemos que la energía es la potencia por Tebit. Fíjense que la potencia aquí la puedo llamar S, como lo hice ayer, o P, que también puedo usar de power, de potencia de la señal, o S por lo de signal to noise, ¿no? De la relación señal a ruido. Bueno, lo cierto es que pude despejar la potencia y me dio 0.015 vatios. Por cierto, las unidades de la energía son joules y las unidades de la potencia son vatios. Uno usa poco las de energía, usa más frecuentemente las de potencia porque nadie transmite una señal de energía, ¿no? Sino se transmiten señales de potencia. Bien, ok, ahora la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de modulación es? Bueno, eso ya a esta altura ya tienen que tener una idea más clara de que esto está asociado con la distancia radial. Usted se da cuenta que aquí hay dos distancias radiales distintas. Por lo tanto, tiene dos amplitudes distintas, lo cual después yo corroboro con el gráfico temporal, ¿no? Pero usted lo va a sacar la información sin tener el gráfico temporal y puede hacerlo. ¿Ok? Pero además, de aquí vamos a tener claro que fíjense que aquí tengo esto montado sobre el eje. O sea, acuérdense que uno en este caso particular es coseno, ojo, pero podría ser seno, ojo. O sea que la fase no tiene por qué ser cero. No. En este caso sí lo es porque uno es coseno. Aprovecho de decirles que separen la idea de lo que es el círculo trigonométrico de la constelación. Olvídense. Si yo les digo qué fase tiene este coseno y usted me dice pi cuarto, está muerto, porque eso no es verdad. En la mayoría de los casos no es verdad. De eso hablaremos también después. De hecho, forma parte de la entrega 1 del proyecto 1. Bueno, lo cierto es que tiene, con respecto al eje horizontal, tiene dos inclinaciones distintas, dos posiciones angulares distintas. O sea que usted puede afirmar que también tiene cambios de amplitud y cambios de fase. Por eso yo podría decir aquí, tengo una señal modulada en amplitud y fase binaria. Y eso más adelante lo diré. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que efectivamente yo en el examen les pedía, en ese taller les pedía que efectivamente me dijeran eso de palabra, pero si yo les pido que me describan a los símbolos, usted sencillamente, como los tiene aquí escritos, en función de uso 1, usted sustituye uso 1. Entonces ya sabe, digamos, cómo es uso 1, perdón, cómo es ese 1 y cómo es ese 2. Fíjense que ese 2 es más complicado. Lo que sí les puedo garantizar es que se puede escribir como un coseno con una determinada magnitud y una determinada fase. ¿De acuerdo? Entonces, yo no sé si aquí terminaba. Ah, bueno, dibuja el símbolo S1, claro, que era el más fácil, que era el que era coseno, ¿no? Entonces aquí lo escribí, ¿verdad? Me dio este valor y entonces puedo dibujar un coseno que tiene una amplitud pico de esto y fase cero. Un coseno es muy fácil de dibujar. Como no le puedo pedir en un examen que me dibujen el otro, que es complicado, porque me tendrían que pintar un coseno y tendrían que calcular esta magnitud. Bueno, yo lo hice, ¿no? La magnitud es muy fácil de calcular porque es la componente coseno al cuadrado más la componente seno al cuadrado raíz cuadrada, pero la fase no es tan fácil.
Entonces, yo se las grafiqué aquí para que vieran que efectivamente ese otro símbolo, esa otra pelotica, representa esta señal. ¿De acuerdo? Bueno, fíjense, ahora me piden que compare la fortaleza frente al ruido con otro sistema, que es una transmisión no retorno a cero polar, ¿ok? Que tiene la peculiaridad que transmite la misma potencia y a la misma velocidad. Por lo tanto, la energía promedio es la misma. Este problema es recurrente y lo van a ver en los exámenes, lo van a ver en el proyecto, recurrentemente lo hago. ¿Ok? Entonces, usted tiene esta constelación a la cual ya le calculó la energía promedio, le dio 1.5 por 10 a la menos 6 joules, y ahora yo quiero que usted compare la distancia mínima de esa constelación y la de no retorno a cero polar, que ya la vimos ayer, que es algo así. Claro, ayer yo puse aquí B raíz de T. No, 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 usted no va a hacer eso. Usted me va a poner una letra, usted no tiene que acordarse de eso, ni tampoco si tiene los formularios usarlo, no. Póngame una letra C, ¿ok? Y la idea es que usted me asegure que la energía es la misma. La energía aquí es C cuadrado por un medio más C cuadrado por un medio que C cuadrado. Y eso le permite despejarse. Entonces, la distancia aquí es 12. Miren lo que me da. 0.0024, 0.00244. ¿Y cuál es la distancia mínima aquí? Este valor, que es 0.001. ¿Cuál es mayor? Esta. Por lo tanto, es la ganadora. No es la primera, bueno, es la primera, pero no la última vez que la transmisión polar le gana a otra cosa rara. ¿Ok? La decisión de las formas de ondas involucradas en una transmisión es clave. ¿Ok? Y en este caso particular, cuando la comparo con un sistema no retorno a cero polar, con la misma potencia y la misma velocidad, o sea que no estoy haciendo trampa, estamos haciendo condiciones iguales, resulta que la transmisión polar resulta ganadora porque su distancia mínima es la mayor de las dos. Y les insisto mucho en mínima mayor, porque pareciera que a veces uno se puede confundir. Ya les expliqué que uso de min porque en las constelaciones con más símbolos lo voy a necesitar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, fíjense que se me fue toda esta primera sesión con los ejercicios, pero me alegro mucho. Nos vemos en un ratico. Déjenme dejar de compartir, hacer una captura de pantalla y cierro. Nos vemos en unos minutos.